Muy buenas tardes, San Borja. Esta tarde tenemos un programa buenísimo. Tenemos la presencia del señor embajador de la República de Italia en el Perú, Giancarlo Cuccio. Embajador, bienvenido. Gracias, Jorge. Bienvenuto a San Borja. Gracias. Estoy muy contento de estar acá en este distrito tan importante y tan querido. Y además estamos en una plaza que tiene un nombre muy particular. Donatello. Me parece que es un nombre conocido. Un poco algo. conocido, Sí. Donatello. Acá hay muchas calles y plazas que tienen nombres de famosos artistas italianos, Michelangelo, Leonardo da Vinci, ¿no? Señor embajador, cuéntanos cuál es la influencia de la cultura italiana tan rica en el mundo. Es una pregunta que uno podría estar hablando horas. La influencia italiana es inmensa. Italia llevó su cultura a todos lados. Quiero decir por primera cosa que todo el mundo sabe y que un poco nos envidian. Mitad de los bienes culturales del mundo, según la lista de UNESCO, o sea, hablo de la Organización de las Naciones Unidas para el Patrimonio Cultural, es italiana. Eso significa que nosotros tenemos mitad y el resto del mundo la otra mitad. Sin hacer mucha mención de esto, pero quiero decir que eso nos llena de orgullo y evidente que Italia ha sido un país que tuvo muchas fases de cultura, a comenzar de las culturas preromanas, después la cultura romana, que para mí forjó el mundo. La cultura romana forjó el mundo no solo en la parte jurídica, la parte cultural, en la parte también, bueno, después con la Iglesia Católica, también con la cristianidad, pero dio una impronta a todo el mundo latino. Y después tenemos el Gran Renacimiento, donde se resplandecen las artes, la cultura, la filosofía, cualquier tipo de visibilidad del hombre. Y hoy en día, para ser un poquito esquemático, tenemos una Italia que está invocada a la tecnología, a los grandes proyectos, y la verdad que logramos conyugar una parte de un país con una gran tradición de los siglos pasados con un país que está propenso hacia el futuro. Eso nos llena de orgullo porque sabemos conjugar tecnología y tradición y cultura antigua. El tema del Renacimiento es creo que fase muy importante en el desarrollo de la cultura italiana, formada por los comerciantes, ¿no? Estas ciudades de comerciantes como Venecia, por ejemplo, Firenze, ¿no? Contribuyeron pues al desarrollo cultural, el financiamiento de los mecenas, por ejemplo, a estos artistas como Dante, que era gente que vivía. Yo estuve en Florencia y vi donde vivía, Alighieri, pero no era un lugar muy bonito, ¿no? Pero obviamente tenía los mecenas que lo financiaban. Hasta que no tuvo que irse de Florencia porque fue exiliado. Sí, nosotros tuvimos durante el Renacimiento que exportamos el arte, gracias en particular, como decías bien, a los mecenas, que eran miembros de la nobleza y en particular también papas. No nos olvidemos que parte de Italia en esa época era el reino del papado. Roma, toda la zona del Lazio, de las Marques, toda esa zona era el reino del Papa, el cual fomentaba esta enorme industria, yo diría, de la cultura. Y gracias a los papas que tuvimos, Leonardo da Vinci, Michelangelo, los afrescos de la Capella Sistina, y tuvimos en Florencia ese espectáculo que fue el Renacimiento florentino, con grandes pintores, con grandes museos, con grandes obras de arquitectura que hacen de Florencia una ciudad que es particularmente agradable para visitar, porque además, obviamente, Roma es una ciudad grande, que tiene también mucha, Florencia es más chica, y yo cuando hablo con mis amigos, con los turistas, me dicen, cuando uno está en Florencia o en Venecia, se siente como en otro mundo. Obviamente Roma, que es un poco mi ciudad, yo no nací en Roma, pero soy adoptado de Roma, nací en el extranjero porque papá también era diplomático, y bueno, por casualidad nací en España, pero viví toda mi vida en los periodos que estuve en Italia, en Roma, y en Roma tengo todos mis parientes, todas mis amistades. Es una ciudad más grande, pero ir a Florencia, ir a Venecia, y ir a otras ciudades de las Toscanas, por ejemplo, Pisa, Arezzo, son unas joyas. Por otro lado, también en Umbria, Perugia, a Assisi, donde
donde tenemos el convento de San Francesco. Italia, la verdad, que en esa época tuvo un esplendor que se mantiene y que nosotros somos muy orgullosos de poder dar en visión a todo el mundo. Embajador, hay una historia muy bonita. La primera vez que visité Firenze, Florencia, no sé si es cierta y ahora quiero que usted me diga, ¿era vero o no vero? No vero. Estamos en Ponto Vecchio. Pontevecchio. Pontevecchio. Donde están todos los joyeros. Claro, los joyeros, un poco caro, un poco caro. Se paga el lugar. Claro, entonces, cuenta la historia, no sé si sea cierta, y se la comento ahora, que mejor oportunidad que el embajador de Italia en el Perú preguntarle, que Alighieri, que el Dante Alighieri, ¿no? Conoció a Beatrice, ¿no? Dante conoció a esta mujer, a Beatrice, ¿no? Bellísima, la mujer ideal. La mujer ideal, pero que solo la conoció, ¿no? Y que la vio y que quedó perdidamente enamorado de ella, a tal punto, ¿no?, que Dante se inspiró a escribir esta obra mundial, esta obra de todo el mundo, cuyo nombre es La Divina Comedia. ¿Qué hay de eso? Bueno, evidente que Dante se inspiró en Beatrice y de hecho que es uno de los personajes que lo guían en su viaje hacia el paraíso, pasando por purgatorio e infierno. Él tuvo este amor increíble, que es un amor, yo diría, casi metafísico, casi ideal, y no sé bien la historia si la vio en el Ponte Vecchio, pero realmente él creó todo un sistema de literatura, que es el Dolce Stil Novo, que justamente es esta forma de escribir, a poner la mujer en una forma casi, yo diría, casi divina. De hecho, que Beatrice casi sale del lugar de una mujer para tomar una dimensión casi divina. La Divina Comedia, yo creo que obviamente son unos años que no la leo, por más que cada tanto mis hijos que van al colegio italiano, uno terminó el año pasado, otro está todavía en el colegio, cada tanto me viene y me dice, ¿te acordás de la Divina Comedia, ese Girón, etcétera, etcétera? Creo que es una obra insustituible, una obra que yo creo que la mente humana es difícil que pudiera haberla concebido. Yo creo que hay algo más allá del humano, porque es una cosa realmente increíble y que honra la literatura y la poesía italiana realmente de una forma increíble. No hay vez que uno no lee algún pedazo de la Divina Comedia que no ve la actualidad de lo que escribió y la magnificidad con que expresó sus observaciones, sus comentarios sobre los defectos y sobre las falencias humanas. Es una obra de siempre, Sí. de ayer, de hoy y de mañana. De mañana, sí. O sea, sí. que pasa los tiempos, que rompe Rompe todos los esquemas. Tiempos, ¿no? Yo creo que, no sé, para mí hoy creo que sería imposible que alguien lograra escribir algo parecido. No quiero sacar a nuestros autores, que son muy buenos, que hay otros autores, pero es una obra que creo que es única en el mundo. Me gustó mucho Florencia porque también ahí se inició la clase trabajadora, ¿no? Los Mercantes, orfebres, los hombres que van a comenzar a ser los artesanos, el oficio, ¿no? Surge En Florencia. En Florencia. Sí. Qué importante aporte también, ¿no? Y sí, nosotros, bueno, ahí nace también los bancos, nace el... Perdón, ¿pero el banco no nace en Venecia? Bueno, en una primera forma nació en Venecia, pero también en Florencia Porque el banco que conocemos, los bancos gigantescos, multimillonarios, pero antes eran unos sujetos que eran con unos banquitos. Sí, era así, pero ya servían para hacer eso, que Claro. era ya el primer paso hacia el crédito. Pero Florencia, repito, es una ciudad espectacular y bueno, y me permito de este programa para decir a todos los que nos están oyendo, en la propia vida tienen que hacer un pasaje a Venecia. Yo en los últimos años tuve la posibilidad de unas cuantas veces de ir. Todo amigo que viene a Italia, que venía a Italia cuando yo estaba viviendo en Roma, lo llevaba a Venecia también, porque de Roma es un viaje bien cortito, se puede ir en tren, es facilísimo, o en auto también muy fácil, y es una ciudad, como repetía, que es muy fácil de visitar, muy chica en el sentido que todas las obras de arte están bastante cercanas, no se tiene que perder, en un par de días se ve mucho y es una experiencia única porque es una ciudad que tiene una dimensión que realmente toda persona que va queda encantada. Y dejo de pasar lo que es la comida, porque la comida toscana Eso también... hablaremos en el siguiente segmento. Tenemos que hacer un corte, Perfecto.
pero vamos a seguir hablando sobre Venecia. Hay algunos temas que le voy a preguntar al embajador y sobre, cómo no, la comida italiana. Mamma mía, mamma mía. Seguimos con el embajador de la República Italiana, que nos visita esta tarde de otoño, pero muy bonita, en un parque San Borgino Donatello. Señor embajador, la primera visita que hice a Venecia me llamó muchísimo la atención, ¿no? Fuimos al puente de los Suspiros. Entonces yo hice un comentario que en Lima, Perú, en Barranco, también teníamos un puente de los Suspiros, y que era un puente del amor, de la ilusión, de la gran Chabuca Granda. Y la gente se rió. ¿Usted por qué cree que se rió la gente? Es que el puente de los Suspiros en Italia, el de Venecia, tiene toda una historia. Era el puente de las personas encarceladas. Venecia era una ciudad, era un ducato, se llamaba Doge. Doge es en veneciano duque, que tenía una gran extensión de tierras que llegaban, colonizaron, llevaron la civilización veneciana, italiana, por todo el mar Adriático, todo lo que hoy sería Eslovenia, Croacia y los países también más al sur del mar Adriático. Y tenían un sistema bastante rígido de reglas, tenían un sistema también de tribunos, de magistrados, y entonces hay este puente que une dos palacios, y hay en medio obviamente un canal. Uno era el palacio donde estaba el tribunal, el otro donde estaban las cárceles. Entonces se dice que era el puente que cuando los encerrados se iban para a ser juzgados, miraban en este transcurso, hacían el último suspiro porque sabían que iban a ser condenados. Les cortaban la cabeza. Le cortaban la cabeza. Y las cárceles de Venecia son famosas porque tienen un nombre bastante singular, no sé si tuvo ocasión de conocerlo, es Piombi. Piombo significa plomo, porque eran unas cárceles donde estuvo también Casanova, no sé si... Claro, famosísimo Casanova, pobre, fue encarcelado porque fastidió algún marido. Algún marido con la novia. Con las novias. Esposa, fue encarcelado en estas cárceles, se llama Piombi, que tenían estas paredes de plomo, que eran frías de invierno y súper calientes de verano. Entonces los condenados que estaban ahí, las personas encarceladas, tenían estas condiciones extremadamente difíciles. Y la verdad que justo cuando yo fui a Venecia hace unos años, estuve hace 3 veranos, haciendo un viaje por el norte, quise llevar a mis hijos a ver Venecia. Lamentablemente no se había dado. Yo viví, como imaginan, viví muchos años al extranjero. A mis hijos obviamente le hice ver todo lo posible, pero Venecia, bueno, por una serie de circunstancias no habíamos ido y fuimos. Y había una muestra justo en Venecia, en el Palacio Ducale, en el Palacio del Duque, que era justo sobre el Museo de Inquisición, de cómo los duques administraban justicia, estaban toda la forma con que ellos juzgaban, ponían la gente en la cárcel, y estaba el famoso caso justamente de Casanova, que fue encarcelado y llevado a estas cárceles de los calabozos del palacio porque había sido un poquito irrequieto con alguna mujer veneciana. Imagínense. Cambiando un poquito el tema, tan simpático, quiero preguntarle sobre Garibaldi, el unificador de Italia. Pero yo pienso que cuando hablamos de Garibaldi tenemos que pensar más que nada, además obviamente el unificador, el gran prócer italiano, al primer, yo diría, ciudadano italiano y peruano. Porque no todos saben, Garibaldi estuvo en Lima en 851-52, vino acá llamado por unos amigos italianos que tenían una imprenta, estuvo viviendo justo al lado del Palacio de Gobierno en un primer momento, y después se fue también al Callao, en el Jardín Schiantarelli, que es de una familia italiana que existe todavía, somos amigos, algunos son marinos y otros son diplomáticos, de una familia grande, una casa que hoy en día está un poco abandonada, y él se dedicó a navegar. Él era comandante de barcos, Garibaldi era un gran marino, y entonces él viene acá en esos años, 1851 y 52, y para poder manejar los barcos peruanos, saca la ciudadanía peruana. Y entonces yo digo siempre que es el primer doble ciudadano, el que comenzó esta gran
comunidad que tenemos hoy en Lima y que de otro lado hay en Italia, de peruanos que viven en Italia, que fue el primer ciudadano italiano que no era ni italiano, porque él vino antes de la unificación, él era un ciudadano del Reino de Cerdeña y se transformó y se volvió también con la ciudadanía peruana y estuvo en las Islas Ballestas, donde llevaba el guano hacia China y regresaba con bienes chinos hacia Perú. Y ahí también hay una pequeña casa que yo no tuve la posibilidad de ver porque unas par de veces con los amigos de la Armada peruana habíamos decidido ir a ver, hacer una cosa y después vino la pandemia, una cosa y la otra. Hay su casa donde él estaba viviendo justo en las Islas Ballestas, donde él esperaba que juntaran todo el guano para llenarlo en los barcos e irse de ahí hacia China. Es que realmente Italia ha tenido grandes navegantes. Italia es un pueblo de navegantes, de exploradores, de científicos, de hombres de cultura. Colón, Cristóbal Colón italiano, genovese. Bueno, nosotros siempre, sí, genovese, fue una persona que tuvo una intuición increíble. Lamentablemente nuestros antepasados no tuvieron la idea de seguirlo, fue a España, a los reyes católicos le dieron esa posibilidad, hoy la historia capaz que sería igual, pero bueno, lo importante es que vino acá, trajo la religión, trajo la cultura europea, estuvo en Europa y trajo de Europa yo espero, pienso muchas cosas buenas de nuestro continente y hoy en día Europa y América Latina son dos continentes muy cercanos gracias a Colón. Somos latinos. Exacto. Tantas cosas en común entre Perú e Italia. Hacemos un corte y regresamos con la tercera parte del programa y vamos a hablar de la influencia de la cultura italiana en el Perú. Tenemos el honor de la visita del señor embajador de la República Italiana en el Perú y vemos que hay tantas cosas en común entre peruanos e italianos. Y vamos a hablar en este bloque sobre justamente la influencia italiana en el Perú, que no solamente es la pizza, que me encanta y nos encanta. Y no solo la padula, imagino. La padula, eso es tremendo. Esto es un tema. Es el mejor aporte de Italia a Perú. Vamos a ir al Mundial nosotros. Ojalá que la padula sea el hombre decisivo. Y va a ser, seguramente. Bueno, vamos a hablar de Raimondi, por ejemplo. ¿Cuál es la influencia de Raimondi, no? Bueno, es que hay tanta influencia que es difícil empezar, pero obviamente Raimondi es uno de los personajes más importantes. Vino acá, vino para explorar una tierra, fue explorador, científico, dio nombre a las plantas e hizo tanto para que Perú se pudiera conocer al mundo. Y hoy sus libros son parte de la forma de hacer conocer Perú en el mundo. Gran personaje y lo estamos honrando con un gran colegio que seguro todos conocen, que es el Antonio Raimondi, que un tiempo estaba acá cerca, en Avenida Arequipa, y hoy se dividió en dos bloques para aumentar el grupo de estudiantes, un grupo que está acá que se llama Dante Alighieri, pero es siempre de la Asociación Dante Raimondi, y otro grupo que está en La Molina, que es la escuela Antonio Raimondi, digamos, llamada justamente Raimondi, que es un colegio muy, muy grande y muy prestigioso. Raimondi forjó el Perú y lo hizo conocer a todo el mundo. Un personaje que, venido de Lombardía, de Milán, acá se casó, no me acuerdo el año, con una peruana y dio a conocer las bellezas naturales del país a todo el mundo. Cuando estaba comentando el embajador, cuando estaba en Madrid, había en esa época, nadie me cree, me costó $500 un giro por Italia, imposible. Antes del euro. Imposible, con la lira, ¿no? Y uno de los lugares que yo quise intencionalmente llegar fue Asís. Y hay un personaje tan querido en San Borja, tan querido por los peruanos, que es San Francesco de Asís, ¿no? Este hombre santo, ¿no? Yo creo que Asís es un pueblo, una ciudad chiquita, encastonada, con esa basílica, con todos los lugares además cercanos para ir a visitar, a los conventos donde estaba él, donde estaba la Porciúncula, donde falleció San Francisco, que da una imagen, transmite una moralidad, una espiritualidad a cada persona que va. No por nada se hacen ahí los grandes radunos para la paz, los radunos ecuménicos entre todas las grandes religiones, y es un lugar de gran peregrinaje. Yo cada vez que voy mucho,
porque repito, también lo bueno de Italia es que todo está cerca. O sea, ¿quién va a Italia o con un auto alquilado, o con el tren, o con los buses? Es todo fácil. Tú en 2-3 horas vas de Roma a Florencia, vas de Roma. Yo iba muchísimas veces, voy a Asís del día a la noche. Voy, escucho una misa, voy a ver la catedral, voy a ver algún monumento, etcétera. Me voy a la Chiesa de San Damián, etcétera, con algún amigo y regreso. Es increíble. En un día uno sale de un mundo, llega a otro y regresa a su anterior mundo. Eso es lo lindo de Europa, pero en especial en Italia, que es todavía un poquito más chica. Es un país que tiene muy buenas autopistas, que eso permite, que fue la forma también que Italia recuperó toda su potencia económica e industrial después de la Segunda Guerra Mundial, que lamentablemente para nosotros fue terrible, fue causa de grandes destrucciones. Se decidió de concentrar todo sobre una fuerte red autostradal y hoy también obviamente de trenes a alta velocidad, que hoy en día realmente ir de Roma a Venecia con el Frecciarossa se ponen 3 horas. Ir de Roma a Milán, de Roma a Florencia, son tiempos que uno acá muchas veces se demora de ir de San Borja al Callao. Y algo que yo puedo decir, pues bueno, he tenido la suerte de visitar varias veces Italia, es el trato. Es que uno no se siente extranjero en Italia. En Alemania sí, con el perdón de mis amigos alemanes, ich nicht sprechen Deutsch, pero yo le digo, o sea, yo en Italia me he sentido como en España, no me he sentido un extranjero. No, además que quiero decir que como Italia vino acá y tuvo mucha influencia, a comenzar de Garibaldi, pero dijimos, pero obviamente que no se terminó. Garibaldi fue uno de los primeros en venir, pero en la final del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, entre 1850 y 1900 más o menos, vinieron muchísimos italianos. En Perú más que nada de la región Liguria, de la región del norte de Italia, de Génova, de Rapallo, de Chiavari, de Sestri, Levante, toda esa de Cogorno, toda esa zona, vinieron a Lima. Los barcos salían de Génova y venían a Lima, no pasaban o pasaban por Buenos Aires y la mayoría, pero seguía hasta Lima, que era una ruta más larga. Era un problema de que la gente se llamaba, eran amigos, parientes, tíos, que decían vengan para Perú por un país que es tan prometedor, que tiene tantas posibilidades. Y venían acá, hicieron una colectividad muy próspera. La mayoría se concentraban justamente en el Callao, en la punta. Después, bueno, estuvieron en todos lados, se fueron en cualquier rincón del país, porque tú vas en medio... Acá había, disculpa, inclusive un banco. El banco, el banco italiano, que fue un instrumento de crecimiento del país, que era justamente de propiedad de italianos, que fue un banco que permitió mucho el crecimiento del país. Bueno, después hubo unos cambios, pero fue el banco que acompañó al Perú en la fase. El gelato. La marca esta tan conocida por todos los peruanos, esa de la, no vamos a hacer una publicidad, pero de la trompetita, eso italiano. Son todas familias que vinieron acá, que venían, la pasta, acá la familia, la grandes pastificios son todos italianos y queridos amigos además, vinieron acá y trabajando contribuyeron al crecimiento del país. No por nada, yo estoy muy orgulloso que el primer centenario, o sea, en 1821, la comunidad italiana creó una de las cosas más lindas que tenemos acá en la ciudad. Regaló un museo, el Museo de Arte Italiano, al pueblo peruano, en medio de la Plaza de Grau, cerca de la Plaza de Grau, y ese museo es el símbolo de la amistad entre los dos países, entre Italia y Perú. Y cuando yo llegué acá hace 3 años, una de las primeras cosas que tuvimos fue, me pidieron, ¿qué vamos a hacer nosotros italianos para el Bicentenario? Y fue una pregunta que me tenía mal, porque iba a ser difícil hacer algo parecido para los 200 años. Las grandes familias italianas están, pero por allá están un poco más alejadas, muchas veces no son tan generosas como sus padres, sus abuelos. Y entonces tuve la posibilidad, a través de una empresa italiana muy presente en el país, en el campo energético, le regalamos al museo lo que decía, la tecnología. La iluminamos el museo, que es la cuna, digamos, la exposición de la belleza del arte italiano, con esos bellísimos afrescos que dan sobre la calle con los grandes próceres italianos, los grandes artistas. Hicimos la iluminación del Museo de Arte Italiano, que todo
peruano que toda persona que pasa por la ciudad puede ver a la noche y que son hoy en día creo uno de los puntos de recorrido de los buses turísticos. Para mí es un motivo de gran orgullo que pudimos completar, como decía al comienzo de la entrevista, el arte. Este Museo de Arte Italiano tenemos toda una colección de esculturas, de pinturas italianas de esa época y lo completamos con la tecnología más moderna. Aplicamos el mismo sistema de iluminación que tenemos en Pompey, que tenemos en Roma en el Pantheon y en otros grandes complejos arquitectónicos para dar a Perú una presencia tan de luz, de belleza, de luces, que es paragonada solo a los grandes complejos arquitectónicos italianos. El desarrollo italiano también, el tema de la tecnología, increíble, el tema de la Ferrari, por ejemplo, del llamado norte rico italiano también, ¿no? de Torino, el tema de la textilería de Milano, tantas cosas muy ricas que Perú, siendo igualmente un país milenario como Italia, nos sentimos en este mundo globalizado porque finalmente somos seres humanos y cuando hablamos sobre el tema de la pandemia nos dio a todos por igual, no había diferencia ni de ricos, ni de pobres, ni de A, ni de B, ni de europeos, ni de latinoamericanos, nos dio todo porque finalmente somos seres humanos, todos somos seres humanos y creo que la hermandad, el tema de ese compartir, de ese proceso de las ricas influencias que ha tenido este país, de la cultura italiana, de España, de la China, de Japón, etcétera, hace que vivamos realmente en un mundo globalizado, donde lo que yo creo que al final, ser embajador, lo que importa es ser buenas personas. Yo creo, comparto totalmente. Italia está muy fuertemente comprometida con el Perú, estamos muy contentos, tenemos una gran colectividad, hoy en día hay más o menos 45.000 personas con ciudadanía italiana en Perú, pero hay muchos más peruanos en Italia, casi 150.000, entre los cuales... ¿Y qué cosa? Eso es lo que mi abuelo le comentaba, era catalán, y en el siglo XX, sobre todo en la Guerra Civil Española, vinieron miles de españoles. Sí. También migraron italianos hacia Argentina, Sí. A Perú también. Bueno, sí, pero no tanto como Argentina, pero también hubo. Claro, es lo que decía, la primera ola sí. vino mucha para Perú, después la segunda, tercera ola de inmigración italiana, que fue después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, se concentró más en Argentina y Brasil. Y después luego los latinoamericanos nos fuimos a Europa. O sea, entonces, es un mundo que va y viene, ¿no? Y que se complementa. Y es por eso que yo digo con mucha satisfacción que en los años pasados, con las autoridades peruanas, hicimos un acuerdo entre Italia y Perú para ser considerados socios estratégicos. Estratégicos justamente, somos dos países complementarios. Italia, país de tecnología, de arte, de cultura. Perú, países de grandes recursos naturales, de la parte textil, de la parte de las materias primas. Pongamos todo junto para el bien de nuestros pueblos. Y entonces siempre estamos trabajando en esto, tenemos acuerdos en la parte comercial, en la parte de producción, en la parte textil, en la parte agroindustrial. Ustedes tienen tantos recursos, nosotros tenemos una tecnología de punta y la estamos siempre más acercando para el bienestar de los pueblos y de nuestros conciudadanos. Usted puso un ejemplo, que claro, es un ejemplo que estamos apasionados los peruanos, porque estamos a un pasito de llegar al Mundial, la Padula. La Padula es un es peruano hijo de una italiano, peruana migrante que con un nació italiano. este chico, se forjó en Italia, empezó a jugar en los clubes italianos, bueno, sigue jugando, pero tenía también el corazón peruano, vino acá y se pudo explotar como futbolista por la pasión que sintió acá de parte de todos sus conciudadanos. La última pregunta, ¿hincha de la Lazio o de la Roma? Lazio. Lazio. Solo Lazio. Nunca Roma. Molto agradecido. Gracias, Molto agradecido, Jorge. benvenuto a San Benissimo. Borja. Y bueno, el 2 de piacere. junio es nuestra fiesta nacional. Aprovecho para hacer un saludo a todos. Tendré modo de saludar también en otras modalidades a nuestros conciudadanos y todos los amigos peruanos y amigos en general, pero en nuestra fiesta nacional. Y bueno, estamos acá otra vez juntos después de tanto tiempo cerrados y empezando de vuelta todas las actividades. Que nos sigan el Instituto Italiano de Cultura. Quería decir esto, un último comentario. Tenemos en calle Arequipa, en el mismo bloque donde está el Colegio Raimondi, el instituto, que es nuestra guiaduría cultural, que hacemos muchísimas actividades, teatro, cine, canto, lírica, etcétera, etcétera. Sigan las actividades en la página Facebook y en las redes sociales del Instituto de Cultura, porque
vamos a unir cultura entre Italia y Perú. Es más, si quiero dar una experiencia personal, yo soy un estudiante italiano, 50 años, mira, ganas como tú, ¿no? Y estudio los sábados por la mañana italiano, pero es realmente la pedagogía, lo digo como porque yo también soy un profesor universitario con 32 años de experiencia, que la metodología que usan para nada es aburrida. Te enseñan la cultura, la comida italiana, los lugares italianos. Realmente es un mundo maravilloso y dentro de este mundo maravilloso tenemos cosas tan bonitas, por ejemplo, como conocer las culturas, en este caso la cultura de un país de la Italia. ¡Viva la Italia! Y viva el Perú. Gracias, gracias mille. Gracias por la posibilidad. Thank you.